Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. Estamos en Federación, en la provincia de Entre Ríos, esta provincia de la Argentina, a la cual le mandamos un beso grande a los televidentes que pertenecen a de Federación. Hoy vamos a tener un programa súper especial. La vamos a estar escuchando a la doctora Mónica Abdala hablando si es posible enfrentar la ansiedad en este tiempo de pandemia. Así que la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es la ansiedad? Para eso te invito a que te quedes ahí porque ya comienza Libros con Voz. ¿Sabías que los guerreros, para poder ser victoriosos, tienen que aprender sobre la batalla espiritual? Por eso quiero recomendarte este libro de Mary Klinge, que son 150 reflexiones que te van a ayudar a crecer en tu vida espiritual. Pero sobre todas las cosas, si vos sos un guerrero, una guerrera que te interesa la lucha espiritual, acá vas a aprender cómo vencer a tus gigantes, cómo prepararte para la lucha espiritual. Y también vas a encontrar testimonios que van a fortalecer tu vida. Te lo recomiendo, conseguilo en nuestra tienda online de www.librosconvoz.com. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Voz. Como te prometí, tenemos un programa especial donde la doctora Mónica Abdala va a estar explicando sobre qué es la ansiedad y cómo tratarla. Así que quédate ahí y mira. Siempre comienzo de la misma manera, la placa que sigue, definiendo qué es la ansiedad, porque de hecho que nosotros permanentemente es una palabra que hablamos. Acá lo hemos dicho varias veces. Uy, estoy ansioso. Uy, este tema es para mí. Uy, qué ansiedad esta sociedad. Es un tema muy actual la ansiedad. Y todos mencionamos la palabra ansiedad, pero a mí me gusta que ustedes conozcan que en esta charla o en el libro, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de esto. ¿Qué es la ansiedad? Fíjate lo que dice. La ansiedad es la respuesta normal del organismo ante una situación nueva de cambio o que implica amenaza o peligro. ¿La captaron? Entonces, ¿por qué me interesa transmitir este concepto? Primero, para que sepamos de qué vamos a estar hablando, pero para que nosotros mismos nos demos cuenta que la ansiedad es una emoción humana, es una emoción básica de cada ser humano, porque si nos ponemos a pensar en el concepto, dice, es la respuesta normal del organismo ante una situación nueva o de cambio. Hoy, en este día, desde que nos levantamos, hemos transitado distintas situaciones de cambio. Quizá acá hay mujeres, estaban en un rol de mamá en su casa, en un rol de ama de casa, bueno, ¿qué haces? Y te tenés que cambiar, ¿por qué? Porque salís a trabajar, porque vas a llevar a tus hijos a la escuela,
porque de golpe estabas en una situación y te cambiaste para venir acá. Lo mismo los hombres también han dejado su trabajo. A través de este día hemos pasado por diferentes cambios. Entonces, yo quiero explicarte que cada vez que hemos cambiado, si yo estaba en el hotel donde me hospedé, con pantufla, el rodete acá, repasando lo que iba a hablar, repasando lo repasado de lo repasado, pero sigo repasando. Entonces, repasando lo que iba a hablar, de golpe, uy, es la hora de ir. Si yo salgo como estaba en ese momento, bueno, yo entraba acá y decía, como una vez me presentaron, vamos a presentar a la doctora psiquiátrica Mónica Abdala. Bueno, no era psiquiátrica. Sí, la verdad que estoy pero no tendría problemas, pero digo, ya ustedes dirían, bueno, está más para psiquiátrica que para psiquiatra. Bueno, pero es así, justamente la ansiedad es una palabra que en el original es movimiento y es lo que nos permite ponernos en movimiento para cambiar de un estado a otro. Y lo mismo la situación de amenaza o peligro. Imagínate en este mismo día el hecho de manejar, el hecho de cruzar una calle, el hecho de que los medios masivos de comunicación influyen sesgadamente también en la emoción. Y lo digo así porque, a ver, no significa que el mundo es bello y que no pasan cosas y que no tendríamos que saberlas, por supuesto que sí, pero nos coloca en una alerta permanente porque la información es sesgada, porque ustedes saben que la prensa y la comunicación vende el hecho negativo. Yo siempre doy este ejemplo cuando hablo de esto porque a mí me impactó. Fueron 24 horas que yo estuve en cama por una situación de enfermedad y tenía un canal de noticias prendido, ¿no es cierto? Entonces yo estaba ahí mirando y era así. Cada media hora que te están pasando el informe, era un auto rojo en la ruta 19 que había chocado. Cada media hora, yo soy de Santa Fe, un auto rojo en la ruta 19 que había chocado. Cada media hora se repetía ese informe. Imagínate si yo al otro día tenía que levantarme y tenía que dar una charla a Córdoba, es decir, tenía que tomar la ruta 19. ¿Qué iba a estar pensando? Uy, y qué peligroso que es. Y yo me acuerdo de ese auto rojo que lo vi cada media hora. Ahora, no es peligroso y sí, manejar hay que tener precaución. La ruta 19, bueno, ahora es autopista, pero bueno, tenía su riesgo en ese momento. Ahora, el punto es que la información es sesgada, porque el televisor tendría que estar dividido por la mitad, y así recuérdenlo en cualquier información que reciben. Y acá tendría que estar anotado, sí, el auto rojo que chocó, porque tenemos que estar informados, pero en la otra mitad tendrían que pasar todos los autos que pasaron por la ruta 19 ese día, por ese lugar, y no chocaron. Entonces así, mi forma de interpretar iba a estar un poquito más racional. Bueno, sí, es verdad que es peligroso, pero también es verdad que hay muchas veces que no sucede, ¿se entiende? Así que bueno, pero igual, la amenaza, el peligro, cuando uno sale prácticamente con una especie de mirar la cartera, ¿dónde pongo la cartera? Hacia adelante la mochila, hacia atrás la mochila, si cuando abro, si entro el auto, si lo entro, no sé, ya uno no sabe qué estrategia. En parte esto es real, sí es real. En parte sesgado, sí es sesgado, porque yo digo que hace 26 años que ejerzo la profesión y he venido a hacer toda mi formación a Buenos Aires y sinceramente no puedo decir, bueno, que algo de esas cosas que en Santa Fe te dicen, ay, te vas a Buenos Aires, y ahora porque tengo esta edad, pero cuando era más chica, ay, te vas a Buenos Aires, ay, te vas sola, ay, te animás, pero ¿a dónde voy? ¿A un tren fantasma? Y bueno, pero con todo lo que pasan en la tele, bueno, sí, lo que pasan pero es sesgado, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero igualmente en nuestra situación cotidiana uno está en esa situación de amenaza, de peligro, luego cualquier cosa, dejo a los chicos en la escuela y es como una incertidumbre permanente, bueno, va activando
nuestro sistema nervioso central. Acá hay personas que quizás son estudiantes, ni hablar, uno va a la facultad, estudia, tiene que presentar exámenes, cualquier cosa que uno va haciendo activa esto. Entonces, de esto hablamos. ¿Sabías que las empleadas domésticas son un arma secreta de Dios? Sí, porque ellas se meten dentro de las casas de las familias para servirlos, cuidarlos, cocinarles cosas ricas, con el mismo amor con que Dios nos trata a nosotros. Por eso, si vos sos una empleada doméstica, te animo a que leas este libro en donde Patricia Ramírez cuenta todo su testimonio de cuando ella era una empleada doméstica cristiana. Conseguilo en nuestra tienda online de www.librosconvos.com. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, escuchando a la doctora Mónica Abdala, que nos va a estar explicando sobre cómo enfrentar la ansiedad en este tiempo de cuarentena. Quédate ahí y mira. Si ustedes vinieron acá a decir, es posible enfrentar la ansiedad, yo les tengo que contestar esto, que no se puede vivir sin ansiedad. Es decir, quiero que eso, porque fíjense que la ansiedad es una emoción, nuestro organismo está preparado para responder con ansiedad ante una situación nueva, de cambio es movimiento. Es lo que te permite adaptarte a la nueva situación o protegerte del peligro. Quiere decir que si eso es cotidiano, no podemos vivir sin ansiedad. Entonces ahí, ¿qué les quiero decir? Tengan cuidado, porque a veces uno sobreestima la meta y uno dice, ay, yo quisiera estar tranquilo, yo quisiera tener un día de paz como si fueran vacaciones de verano, yo quisiera vivir en una tranquilidad permanente y no te pongas esa meta. Porque te va a frustrar y esa misma frustración te va a generar ansiedad. Porque no se puede vivir sin ansiedad. Porque la ansiedad es una emoción humana que aparece permanentemente y que justamente habla de algo funcional. Porque vuelvo a repetirte, si la ansiedad no aparecería, no podríamos adaptarnos a las situaciones nuevas ni protegernos de las situaciones de peligro. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es cuando esta ansiedad se transforma en disfuncional. O lo que quiero transmitir en este día, algunos recursos o estrategias sencillas para que podamos abordar la ansiedad en la vida cotidiana, para que no se potencie y después sea un factor negativo para nuestra vida. La próxima, el cerebro. Me encanta mostrar el cerebro. Soy médica psiquiatra y quiero decirles algo. Si ustedes van al gastroenterólogo, ya lo dije, era al revés la pregunta. Bueno, si a ustedes les duele la cabeza, era así la pregunta. Bueno, si a ustedes les duele la cabeza, por ejemplo, ¿a qué médico van? Neurólogo, ¿no? El dolor de cabeza te lleva directo al neurólogo. Ahora viene la pregunta, si tenés acidez en la boca del estómago o muchas veces que vas al baño, ¿a dónde vas? Al gastroenterólogo. Bien. ¿Cómo están determinadas, ¿no es cierto?, las especialidades, ¿no? Si tenés un niño que tiene algún problema, ¿dónde lo vas a llevar? Y viste que hay una edad donde el niño no es ni niño, ni adolescente, ni adulto, y ahí no sabés dónde llevarlo. Bueno, es como que todavía sigue al pediatra y es uno... Bueno, pero en definitiva es así. ¿Por qué muestro esto? Porque el cerebro es el órgano del psiquiatra. Esto es algo que me gusta enseñar. Las emociones no nacen de un repollo. Ustedes conocen un autor, Facundo Manes, que es investigador, lo conocen, lo han leído, lo han visto, es investigador en neurociencia, y él dice, es muy romántico que digamos te amo con todo mi corazón. Es muy romántico. Pero él dice, sepan que las emociones nacen del cerebro. Hoy, digamos, hay un año entre 1990 y 2000 donde se declaró la década del cerebro y se empezó a conocer el cerebro en su funcionamiento con las emociones. Es decir,
¿Qué partes del cerebro son las que se activan cuando una persona está triste, alegre, tiene miedo, tiene ansiedad? Y de esa manera se conoció que esas neuronas y esas sustancias, porque así está formado el cerebro, son las que producen la ansiedad. Tanto sea la ansiedad normal, digamos, para que tu ansiedad esté normal y funcional, estas neuronas y estas sustancias tienen que funcionar bien. Es como la glándula tiroidea. Para que tu metabolismo funcione bien, la hormona tiene que segregarse de una manera exacta. Cuando empezás que aumentás de peso, hinchazón, lentitud, depresión, no sé, bueno, te dosan la hormona, bueno, si la hormona está baja hay que sustituirla. Acá pasa lo mismo. Esto es muy importante. Me gusta mostrar el cerebro, este es un corte de adelante atrás. Fíjate, yo soy médica y me gusta mostrar el cerebro. Ustedes deben decir, ay, el cerebro, qué cosa fea. Bueno, pero a mí me gusta. Bueno, fíjate, nosotros tenemos un núcleo que se llama amígdala, no estas que están acá, es una que está en el cerebro. Esa amígdala es como el radar. Esa amígdala es un núcleo de células que capta amenaza o peligro. Y esa amenaza o peligro puede venir de adentro. Por eso a veces la gente cuando tiene un poquito de taquicardia o se siente mareada o empieza, uy, ¿qué me pasará? Uy, ¿qué tendré? ¿Por qué? Porque esa amígdala, ese núcleo, capta amenaza y peligro de adentro y de afuera también. Después, ¿por qué pongo el hipocampo? Porque el hipocampo es el reservorio de la memoria. Y no te digo cómo influye en la ansiedad el reservorio de la memoria, porque si vos en tu historia, Graciela lo debe saber mucho y habrá escuchado, como Emilia que está acá y la conozco, uno escucha mucho los tratamientos que hace, lo que te ha pasado en la infancia o la historia o las experiencias, ¿en qué influyen? Y en que dejan una huella en el hipocampo, en la memoria, que la memoria es como en capa de cebolla, que si vos en algún momento saliste a caminar y saliendo a caminar alguien vino y te arrebató la cartera, y lo más probable es que la próxima vez que salgas a caminar diga, uy, ¿y qué pasa? Me puede pasar lo mismo. Es decir, fíjate, se activa la amenaza o peligro, pero no por un hecho real, sino por algo que viene de tu memoria. Ya que Graciela lo pone en el marco, por ejemplo, de los temas que trabajan, que es el del abuso, bueno, imagínate lo que puede vincular con respecto a estar amedrentado a otras personas, a personas de autoridad, a hombres cuando han sido abusadas mujeres, es decir, es que va quedando eso en el hipocampo, que es, digamos, como lo que va guardando la memoria, pero mirá qué interesante esto, puede activar el núcleo de la ansiedad sin que haya hecho. Solamente está la memoria. Entonces acá hay alguna chica que va a ir a rendir un examen, o un varón, y se acuerda que el examen anterior, el examen anterior, es lo que me preguntó el profesor, la bolilla que saqué, y acordándose de eso, ya tiene un nivel de taquicardia, ya se pone colorado, ya prácticamente termina diciendo, no voy a ir a rendir, claro, y solamente está pensando y evocando eso que vivió. ¿Sabés qué son los de repente de Dios? Bueno, el pastor Miguel Ángel Quircos escribió este libro, De repente e inminente, para explicarnos que los de repente de Dios no tienen límite, alcanzan a la sociedad, a los gobiernos y a las personas en forma individual. A veces nos traen revelaciones que pueden ser para bien y otras para mal. Pero los de repente de Dios impactan en nuestra vida. Y si no, fíjate en la Biblia, el de repente de Noé, el de repente de Abraham, y de tantos personajes tan lindos de los cuales podemos aprender en las historias bíblicas. Te lo recomiendo, conseguilo en nuestra tienda online de www.librosconvos.com. Bien, queridos amigos, llegamos al último bloque de este precioso programa que estamos aprendiendo, doctora Dallas.
sobre cómo enfrentar la ansiedad en este tiempo de cuarentena. Pero quédate ahí porque hay muchísimo más. Vamos a ver ahora cuáles son los componentes de la ansiedad. Así que quédate ahí y mira. Muy bien, la ansiedad, esta respuesta, si es una respuesta de ansiedad, quiero enseñarles cuáles son los componentes, fundamentalmente 3. Componentes son pensamientos, es el cuerpo, los pensamientos y la conducta. Es decir, hay un momento, hay una situación que genera en mí la respuesta de ansiedad y automáticamente se activan estos 3 elementos, el cuerpo, los pensamientos y las conductas. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque cuando vos conocés que la manera de pensar o la manera de interpretar una determinada situación termina potenciándote la ansiedad, o que algún síntoma, que ya lo vamos a ver en el cuerpo, como por ejemplo la tensión muscular, que genera contractura muscular, agotamiento del músculo y dolor, entonces no es lo mismo ir a trabajar con dolor de cabeza que sin dolor de cabeza. Es decir, el mismo hecho de tener que hacer todo lo mismo ese día con dolor de cabeza o con agotamiento físico me genera más ansiedad que si lo tengo que hacer sin dolor de cabeza. Entonces, cuando uno aprende a trabajar que la ansiedad está colocada en el cuerpo y trabaja sobre eso, mejora los niveles de ansiedad. Lo mismo pasa con los pensamientos y las conductas. Ahora vamos a ver cada uno, así nos llevamos ejemplos para la vida cotidiana. La próxima. Primero voy a hablar de las conductas y la ansiedad. Las conductas y la ansiedad. Ahí anoto 3, pero puede haber un montón. Después cuando termino la charla, la gente me dice, ay doctora, pero yo también me doy cuenta que cuando estoy ansiosa como mucho, o por ejemplo fumo de más, o bueno, sí, por supuesto que hay un montón de conductas que las podemos asociar, que sería ¿qué cosa? Que cuando uno siente que la ansiedad aumenta, como eso es un aumento de la tensión, ¿de qué manera liberamos esa tensión? Pero fíjate, ¿no? Te voy a dar, ya que dije lo de la comida, porque fue la última charla que di, que después vinieron con esto. Algunos dicen, cuando aumenta la ansiedad, ¿qué me doy cuenta? Que voy y abro la heladera. O voy y abro un paquete de galletitas y no es que como 2 galletitas. ¿Qué pasa? Taca, 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 taca. No, tiene que ser todas las galletitas, si no la ansiedad no se agota. Y así pasa con... Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacer el caso de las damas. No voy a hablar de los caballeros en esto. Pero con respecto a las damas, pasa el tiempo y galletita, 3 paquetes de galletitas o 2 paquetes de galletitas o 1 por noche, digamos que es lo que daría a mí que me da la ansiedad a la noche, que empezás a aumentar de peso. Y cuando empezás a aumentar de peso, de todo punto de vista, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista estético, porque, bueno, es una parte, no digo lo ideal, pero es una parte, ¿qué te termina produciendo? Mayor ansiedad. Es decir, ahí donde se volcó la ansiedad, es donde termina potenciando la ansiedad. Así estamos con las conductas de apuro. Por eso hoy llegamos todos ansiosos acá. Todos llegamos con adrenalina alta y cortisol alto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque todo el mundo viene apurado para llegar, y ahora voy a preguntarme un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo armo eso? Lo voy a decir posteriormente, porque las conductas de apuro y la dispersión de actividades tiene que ver con la forma como uno arma la agenda del día. Es decir, a veces uno arma una agenda del día que no es racional y que no está considerando todos los puntos necesarios para poder decir, bueno, a ver, voy a ir más despacio. La conducta de apuro potencia la ansiedad, porque no es lo mismo manejar a 80 kilómetros por hora que manejar a 40, en una ciudad te estoy hablando, ¿no es cierto?, para ir de un lugar a otro. Es decir, el sistema nervioso autonómico, que es el que te conté, de la amenaza y el peligro, se activa mucho más. ¿Qué pasa con la dispersión de actividades? Y es lo mismo, cuando una persona está en un lugar haciendo una cosa a la vez, qué difícil que es eso, pero les garantizo que es mucho menos ansiógeno, una cosa a la vez,
además de que aumenta la posibilidad de la concentración, porque dice un autor, la esencia de la concentración es estar presente en esto que estoy haciendo. Entonces, hacer una cosa a la vez es mucho menos ansiógeno que hacer varias. Imagínatelo, las personas cuando estamos trabajando o estamos estudiando, las personas que estudian, siempre lo enseño esto a mis pacientes, también he acompañado a muchos chicos y chicas al terminar sus estudios, ¿no? Último año de veterinaria, último año de medicina, de abogacía. Y claro, vos imagínate, vos te sentás a estudiar, ¿no es cierto? Y te pones el apunte acá y empezás a estudiar y empezás a leer y tenés el celular acá. Y enseguida el celular empieza que un ruido, entonces vas al celular. En el celular te dicen algo. Entonces vos ya te tenés que, no solamente leíste, sino que lees y tenés que responder. Y ahí cuando respondés al toque te responden y después te responden. Y en esa ida y vuelta que vos estabas estudiando respondiste mal, entonces te responden mal y se te armó un lío bárbaro y después de todo eso tenés que volver a estudiar. Esa dispersión de la atención disminuye muchísimo la calidad de la concentración, que es el primer atención, es el primer escalón de la fijación y es el escalón atención, fijación y memoria. Y después la gente dice, ay, dice doctora, usted sabe que vengo porque ando mal de la memoria, 45 años. Y dice, ¿y qué van a decir? ¿No será que tengo que? Nunca van a decir, no, es que ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Cuando vos estás, suponte en el caso milagroso mío que yo cocine, ¿no es cierto? Cuando yo estoy cocinando y batiendo los huevos para pasar el pan para la milanesa, y ahí estoy pensando en mi hijo que está así, que está así, que llega, que no llega, en qué será el futuro, qué mañana, que si me va a alcanzar la economía, yo le decía a las chicas que tengo un grupo los jueves en casa, chicas, esto ya no es antes y después de Cristo, esto es antes y después de las Pasos, le decía yo. Porque bueno, estaban todas que el tema, bueno, y entonces, claro, y vos todo eso estás batiendo huevo, pasando la carne, claro, vos vas a cocinar las milanesas y ¿qué vas a decir? Ay, ¿le puse sal? No le puse sal, le puse sal, no le puse sal, qué mal de la memoria que estoy. Entonces vos entrás, viste, volando a tu casa y tenés toda, porque vio como uno baja del auto, que tenés la llave, que tenés el piloto, que tenés el abrigo, que tenés los libros, que tenés, no sé, las cosas enredadas por todo el cuerpo, y llegás y dejás todo en un lugar. Y cuando dejás todo en un lugar, al rato está, uy, ¿dónde dejé la llave, la bendita llave? Y claro, porque cuando uno entra, si uno diría, a ver, la esencia de la concentración es estar presente en esto que estoy haciendo. A ver, yo estoy dejando la llave en este cajón o en este llavero. Ah, no, pero ahí estoy pensando que tengo que entrar y que ya voy a entrar y cuando entre tengo que ponerme a cocinar y que no vaya a hacer o que me van a llamar o que van a... Y bueno, y ni te digo, y con esto ya termino la dispersión, la persona que dice, perdone que voy a hablar un poquito a las mujeres, los hombres en esto hagan el análogo, pero aunque los hombres son menos dispersos, quizás son más monotemáticos o monofocales, pero bueno, las monofocales y monotemáticos también, pero bueno, después voy a decir el tema. Esa para la próxima charla digo cuál va a ser el tema. Del monotema, sí, bueno. Pero digo, entonces la mujer entra a la casa y dice, yo entro y me voy directo a lavar la ropa, al lavarropa, porque tengo que lavar los uniformes de los chicos para mañana. Entonces, entro a casa y ¿qué encuentro? Unas zapatillas. Ay, mi hijo dejó las zapatillas. Entonces agarro las zapatillas y me voy a la pieza a guardar las zapatillas. Voy a la pieza y ¿qué me encuentro? Que la pieza está toda desordenada. Digo, bueno, ya que estoy acá, que está todo desordenado, le voy a dar un orden a la pieza. Le doy un orden a la pieza y encuentro una carta de amor de mi hijo que digo, no me digas quién, cómo, cuándo, o una notita. Bueno, entonces digo, no, ya inmediatamente voy a hablar con el padre acerca de esto. Entonces ya me voy y hablo por teléfono con el padre para contarle eso que encontré de mi hijo. Bueno, en definitiva di tanta vuelta que cuando voy a poner lavarropa, que ya... digamos, casi ni me acuerdo para qué entré, pero digo, cuando voy a poner lavarropa, ya se pasaron 2 horas. Entonces, pongo el lavarropa, la ropa no se lava, no se seca a tiempo, y al otro día, ¿qué pasa? Los chicos no tienen uniforme para la escuela. Y digo, ay, no ves, todo lo hago mal. No, te dispersaste. Es decir, perdiste el foco, y eso es más ansiógeno. Por eso
quiero explicarles esto, cómo la conducta misma de la ansiedad termina potenciando ansiedad. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este precioso programa. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido, como nosotros, a poder enfrentar la ansiedad en este tiempo de cuarentena. Quédate ahí porque te invito a ver nuestro próximo programa de Libros con Vos. ¡Chao!